Hey guys, welcome to the new video, the present progressive, gerund and present simple. Hablaremos del gerundio. El gerundio es una forma verbal impersonal que expresa simultaneidad o anterioridad de la acción con el tiempo en que se habla. Reglas del gerundio. La doble consonante. El verbo es monosílabo o recae el acento en la última sílaba o bien termina en L. El verbo termina en una sola consonante sin ser R, W, X o Y. Que la última consonante sea precedida de una única vocal. Es decir, que la consonante sean todas las letras, que no sea una vocal y que no sea R, W, X o y que antes de esa letra aparezca una vocal. En este ejemplo vamos a ocupar run. Para ponerlo en gerundio vamos a agregarle el ing y vamos a doblar la consonante, que en este caso es la N. Quedaría running. Verbos terminados en IE. Para estos verbos la I latina pasa a ser Y. Un ejemplo de esto es die y vamos a quitarle el IE y vamos a reemplazarlo por una Y y asimismo agregamos el ING. Igual con lie, vamos a quitarle el IE, agregar una Y y poner el ING. Verbos terminados en E. Los verbos terminados en E pierden esta letra al formar el gerundio. Solo el verbo to be la conserva. Un ejemplo de esto es make. A make termina en E, así que tenemos que quitarle la E y solo agregar el ing, quedando making. Pasando ya al presente progresivo, el presente progresivo representa las acciones que están sucediendo en este preciso momento. Para el presente progresivo, también llamado presente continuo, se forma el verbo to be y un participio presente, así que necesitamos el verbo to be más el verbo ing o el gerundio. Presente progresivo. Las oraciones del presente progresivo hay en positivas, negativas e interrogativas. Estructura del verbo progresivo positivo. La estructura es el sujeto más el verbo to be más el verbo ing y más el complemento. Así el ejemplo sería I am reading now. I es el sujeto, am es el verbo to be, reading es el verbo ing y know es el complemento. El verbo más el ing es el gerundio, el que acabamos de ver. Asimismo tenemos otros dos ejemplos similares, solamente cambia el sujeto y el verbo to be. En esta tabla tenemos el sujeto, el verbo to be y el gerundio. Aquí nos muestra qué sujeto con qué verbo tenemos que utilizar en la forma positiva. A I le corresponde am, a he, she, it le corresponde is, a you le corresponde are, a we y a they les corresponde igualmente are y pues el gerundio sigue completamente igual en todos los casos. Vamos a ver un ejemplo de esto que acabamos de ver, de la forma positiva. Vamos a tener que poner un sujeto, en este caso voy a agregar I. Ahora tenemos que agregarle el verbo to be, que es am. Ahora vamos a agregarle el verbo ing, que es el gerundio, que en este caso vamos a ocupar running. Y vamos a agregarle a esto un complemento. Y nuestra oración final sería I am running in the park. Otro ejemplo de estos ejercicios, vamos a ocupar he. Ahora hay que agregarle el verbo to be, que es y. Hay que agregarle el verbo gerundio, que en este caso vamos a ocupar dancing, y un complemento, in the party. Nuestra oración final sería he's dancing in the party.
Ahora veremos la estructura del presente progresivo negativo. La estructura de este es el sujeto más el verbo to be en forma negativa más el verbo ing y más su complemento. Un ejemplo de esto es I am not reading now. I es el sujeto. Am not es una de las dos formas de poner el verbo to be. También podría ser I am not, que solo cambia una sola letra, pero significa lo mismo. Reading es el verbo que ocupamos con el verbo ing y el complemento es no. Asimismo tenemos otros dos ejemplos ocupando la misma forma y solo uno de ellos la siguiente, pero significan lo mismo. Aquí tenemos la tabla del sujeto que le corresponde al verbo y tenemos dos opciones por cada sujeto. I puede ser am not y not. He, she, it puede ser is not o isn't. You, we y they puede ser aren't know o aren't. Ahora veremos un ejemplo de la forma negativa. Necesitamos un sujeto, vamos a ocupar he. Vamos a agregarle el verbo to be. Vamos a ocupar isn't, que es una de las dos formas. Vamos a agregarle el verbo más el ing, que en este caso vamos a ocupar listening, y un complemento. Ahora nuestra oración terminaría como He isn't a listening a song. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso vamos a ocupar we. Ahora lo que nos queda es agregarle el verbo to be. Vamos a ocupar de la primera forma, que es aren't. Ahora hay que agregarle el gerundio. Vamos a ocupar going. Y solo nos queda agregar el complemento. Y nuestra oración quedaría como We aren't going now. Estructura del presente progresivo interrogativo. La estructura de este es similar a la del positivo, solo cambia el verbo to be por el sujeto. Ahora vamos a ver un ejemplo. Am I reading now? Am es el verbo to be, I es el sujeto, reading es el verbo ing y know es el complemento. Asimismo tenemos otros dos ejemplos que nos muestran que el verbo to be cambia el orden con el sujeto. Aquí tenemos la misma tabla de sujeto y verbo que le corresponden, pero esta vez está al revés porque ese es el orden que ponemos cuando es interrogativo. Vamos a ver un ejemplo de este que es interrogativo. Bueno, necesitamos primero el verbo to be. En este caso vamos a agarrar am. Ahora necesitamos un sujeto. En este caso vamos a agarrar I. Vamos a agregarle el verbo ing que vamos a ocupar listening y un complemento. A song. Nuestra oración final es Am I a listening a song? Veamos otro ejemplo. Necesitamos el verbo to be primero. Ahora hay que agregarle un sujeto. She. Ahora podemos agregarle el verbo gerundio. Vamos a agregar el complemento y nuestra oración está terminada. En las tres opciones que vamos a ver, el she, el he puede cambiarse por nombres. María, going o algo así, nombres en vez de she o he. Ahora pasando al presente simple que va de la mano del presente progresivo, vamos a verlo. Esta es la estructura del presente simple, el sujeto más el verbo en infinitivo sin to, pero a este le agregamos un complemento. Conjugación del presente simple. Si el sujeto es en tercera persona del singular, se le añade una S al verbo. Ejemplo, she lives. Esto quiere decir que si nuestro sujeto está en tercera persona, al que vamos a agregarle la S es al verbo. Asimismo, otro ejemplo, pero con he, que también es en tercera persona.
Caso especial, ES para la persona. Para los verbos acabados en O, CH, SH, SS, X, Z e Y, se añade ES en lugar de S para la tercera persona del singular. Ejemplo, go termina en O, así que vamos a agregarle ES en vez de solo una S y terminaría como goes. Caso especial para IS, para la tercera persona. Pero cuidado, si la Y es precedida por una vocal, la tercera persona se forma con una S de sinencia estándar. Así que si termina en Y, vamos a agregarle solo la S. Como boy, ahora vamos a agregarle la S. Boys. Oraciones en presente simple se dividen en positivas, negativas e interrogativas. El positivo se divide en sujeto más el verbo más el complemento. Esta es la estructura de nuestra oración en positivo. Un ejemplo de esta estructura es she likes no. Como pueden ver, el sujeto está en tercera persona, así que al verbo le agregamos una S. She es el sujeto, likes es el verbo y no es el complemento. She likes no. Ahora veremos el presente simple negativo. Su estructura es el sujeto más does más not más el verbo. Un ejemplo de esto sería he does not sing. He es el sujeto, does se conserva, vamos a ocupar does, not se conserva y vamos a ocupar de verbo sing. Ahora veremos el presente simple interrogativo. Su estructura es do o does más el sujeto más el verbo y más el complemento. Ejemplo de esto es do you like music? Do, agarramos do en vez de do o does. You es el sujeto, like es el verbo, music es el complemento. Gracias por llegar al final de este video. También por mirar este video hasta el final. Gracias, que tengas una linda tarde.